Muy buenos días, muy buenos días. Qué gusto poder saludarle, qué gusto poder estar aquí a través de esos medios para darte una palabra de parte del Señor. Y estamos desarrollando una serie que dimos la primera parte hace unos días atrás y estaba pensando en esto. Nos toca dar la segunda parte de este episodio, de esta serie titulada, la serie titulada eh, La ira de Dios en los últimos tiempos. Estuvimos hablando sobre la ira de Dios revelada desde el cielo, basada en Romanos capítulo 1 del 6 al 20. Estuvimos examinando el, el Evangelio, poder para salvación en juicio o juicio. Asimismo, como el Evangelio es para salvación, asimismo, aquellos que no dan el paso hacia adelante, viene siendo juicio o condenación. Y la ira de Dios contra la maldad. Y hoy vamos a dar inicio a este segundo segmento, este segundo episodio, titulado La corrupción del hombre y el juicio de Dios. Y vamos a ir nuevamente a Romanos capítulo 1. Quiero que me acompañen eh, en este momento y vamos a la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, versículo del 21 en adelante. Nos quedamos ahí en el número 20 y ahora vamos a continuar leyendo en su versículo 21 en adelante. Y dice la palabra de Dios, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el cual es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Vamos a darle gracias, Señor. Padre, te damos gracias, Señor amado, eterno de la gloria, en esta hora. Bendecimos tu santo nombre, Padre amado, santo Dios, y a ti te glorificamos. A ti te adoramos, mi Dios eterno de la gloria. Tú eres el único digno de recibir toda gloria y toda honra, Padre. Gracias, Señor. Danos el discernimiento de tu palabra. Danos el entendimiento que podamos entender lo que tú nos estás hablando a través de ella, Padre. Y que sea tu Espíritu Santo, mi Dios eterno, trayéndole en convencimiento del arrepentimiento y de que somos pecadores, Señor. Aleluya. En el nombre poderoso de Jesús, que en esta transmisión, Señor, sea
tu espíritu, Señor, ministrando los corazones a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, eh, una vez más, vamos eh, a ver lo que la palabra de Dios nos habla. Y vemos aquí en esta palabra, una palabra un poco confrontativa, un poco eh, dura, pero el Señor nos está advirtiendo a través de su palabra. El rechazo de Dios conduce a la degradación del hombre. Y el hombre sin Dios se llena de orgullo y autosuficiencia. En esta palabra que acabamos de leer aquí, vemos como el apóstol Pablo habla que habiendo conocido a Dios, ¿verdad? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón. Fue entrevecido, profesando ser sabio, se hicieron necios. En esta parte, yo quiero hablar de tu corazón y decirte que esto tiene mucho que ver con personas que han llegado a conocer a Dios, han llegado a tener una relación con el Padre, pero muchas veces se apartan del camino y sus corazones, en vez de dar gracias a Dios, ellos mismos se glorían, ellos mismos se envanecen, porque su envanecimiento es que ellos se apoyan de su propio conocimiento y su propio entendimiento. Y profesando ser sabios se hacen necios porque no saben darle gloria al Señor. Y en este tiempo estamos viendo esta conducta muchas veces dentro del pueblo de Dios. Porque ¿sabía usted que el juicio siempre va a comenzar por la casa? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros de este evangelio? Nos estamos vanagloriando a nosotros mismos, nos estamos exaltando a nosotros de que tenemos mucho conocimiento, que sabemos mucho de la palabra y que pensamos que tenemos la verdad absoluta. Hacemos caso omiso, perdón, de cualquier persona que se nos acerque a darnos un consejo, porque creemos que somos eh, la última Coca-Cola del desierto. Creemos que somos, que no tenemos reemplazamiento. Nos hemos llenado de títulos y de vanagloria y hemos olvidado lo más importante, que es darle la gloria a Dios en todo, que es de ir y buscar a aquellos que se habían perdido. Jesús dijo en la palabra que él no venía detrás de aquellos que no estaban enfermos, sino que venía detrás de aquellos que estaban enfermos, o sea, aquellos que se habían perdido, ¿verdad? Y vemos que este es el principal objetivo de Jesús. Cuando vino a la tierra, vino a rescatar todo lo que se había perdido, incluyendo aquellos que estábamos apartados de él, aquellos que vivíamos una vida de iniquidad, inicuos, porque éramos apartados de Dios. Y qué pronto nos olvidamos de esto. Entramos al Evangelio y profesamos que somos conocedores de él, pero se nos olvida que tuvimos algún día perdido. Y se nos olvida que hay personas que tenemos que ir a profesarle la palabra, a proclamarle la palabra de Dios a este Evangelio antes de que sea tarde. Pero muchas veces en este camino dice que
Dios mismo lo entrega a inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Muchas veces es un poco difícil entender cómo es que el Señor te entrega. O sea, no es que Dios quiere realmente que seamos inmundos, ni que estemos apartados de Él. Al contrario, Dios quiere que nosotros caminemos y que nos acerquemos a Él y que reconozcamos lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Él quiere que nosotros nos demos todo a Él. Pero muchas veces por nuestra terquedad, por nuestra forma de vivir, por nuestra vanagloria, el Señor nos suelta. Cuando dice nos entregas, es que nos suelta porque no queremos hacer caso. Y muchas veces nos habla y rechazamos lo que Él nos habla. En Jeremías capítulo 2, versículo 13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Wow. ¿Cómo es que podemos rechazar lo que es una fuente de agua viva para irnos a algo que es pereceroso, que es muerte? Nos alejamos y nos desviamos del camino. Segunda de Timoteo 3, 1 al 5 dice, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos y difíciles. Se lo quiero leer textualmente desde la palabra de Dios. Amén. Segunda de Timoteo, vamos, no, Timoteo, capítulo 3, 1 al 5, y nos dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto evitar. A estos evita, dice la palabra de Dios. A esto evita. Y quizás tú estés diciendo y estés hablando ahí dentro de ti diciendo, bueno, eso es lo que el mundo se ve hoy en día, eso es lo que está sucediendo hoy. Claro. Podemos apuntar al mundo y a la gente que están apartados de Dios como que es en ellos que está esto. Pero si yo le dijera que muchas de esas cosas está sucediendo dentro del pueblo de Dios, ¿me lo creerías? ¿No se supone que nosotros como hijos de Dios estemos apartados de todo esto? Claro que sí. Pero la vanagloria, el orgullo, la prepotencia abren puertas en nuestras vidas y nos apartan de Dios. Y aún estando dentro del pueblo de Dios, estás apartado de Él. Por eso que el apóstol Pablo dice ahí, tienen apariencia de piedad, pero no. No, aunque sean aparentemente ovejas, son lobos. Jesús decía
que haciendo la parábola del trigo y la cizaña, decía que el trigo y la cizaña van a crecer juntos, lo cual te deja entender a ti que va a haber dentro del mismo redil cizaña, personas que están sembradas por el maligno. Sí, señor. Porque se han apartado de Dios, porque se han creído a sí mismos que ellos son los santos, los invencibles, y se han convertido en lobos rapaces, desviando a otros y haciendo divisiones. Nosotros, muchas veces, los seres humanos, tendemos a idolatrar a otra persona. La sabiduría, la idolatría, perdón, moderna, no es solo la adoración de imágenes, sino la exaltación de placer al dinero y a la fama. Muchas mega iglesias que se han desviado para ir tras la fama, para ir tras ser conocido y darse a conocer, en vez de dar a conocer el nombre de Cristo, que es sobre todo nombre, el único que salva, el único que restaura, el único que te reconcilia con el Padre, se llama Jesús. Pero muchos no hemos adoptado esa posición, sino que nos hemos ido detrás de nuestra fama, de ser conocido entre los hombres para ser exaltado delante de los hombres. Ay, ay, ay. Número 2, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En Romanos, donde leímos en el versículo 24 y 27, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Isaías 5:20 dice, ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen mal. Nosotros muchas veces le estamos llamando bueno a lo que es malo. Estamos siendo muy permisivos, permitimos muchas cosas dentro de las congregaciones y dentro del pueblo de Dios. Aceptamos muchas conductas que no provienen de parte de Dios y las aplaudimos y las celebramos. Y por tanto, Dios los entrega a la inmundicia, a la perversión, porque hicieron caso omiso a lo que dice la palabra de Dios y no están haciendo lo que Dios dice que haga conforme a su palabra. Segunda de Pedro 2:6 al 10 dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, ¿cuánto más no nos condenarás a nosotros? Que conocemos de la palabra, que tenemos conocimiento de lo que la palabra de Dios dice y no lo hacemos. ¿Cuántos de nosotros nos disponemos a hablarle del evangelio a cada persona que nos encontramos en cada lugar, en cada estación, en nuestro trabajo, en nuestras escuelas, en nuestros entornos, en nuestros vecindarios? ¿Cuántos de nosotros nos atrevemos a abrir nuestras bocas y decir, Cristo es la única opción que tienes para ser salvo? ¿Te has preguntado esto? Deberíamos de preguntárnoslo. La perversidad sexual, la confusión de identidades y la destrucción de la familia son consecuencias de alejarse de Dios. Vemos cómo estas prácticas
han sido aceptadas y promovidas por gobiernos, instituciones y hasta algunas iglesias. Y hasta aquí voy a dejar este segundo episodio. Vamos a meditar en esto. Vamos a hacernos un examen. Yo te invito a que vayas al doctor por excelencia, que se llama Jesucristo, y que deja que Él te examine, que examine tu corazón, que examine todo tu interior. Y dile, Señor, yo necesito que tú me digas qué es lo que hay en mí, que debo de arrepentirme, que debo de cambiar mi manera de pensar, cambiar mi caminar. Yo estuve escuchando un pastor muy querido que hablaba en el día, en estos días, sobre cómo fue confrontado por el Espíritu Santo, sobre el pecado que hay cuando nos rebelamos y omitimos lo que debemos de hacer y nos quedamos callados y no evangelizamos, no le decimos a la persona que tenemos al frente cuánto necesita de ser salvado, de ser rescatado, que Jesús es la puerta, que Jesús es la llave, que Jesús es la vida eterna. Nosotros tenemos como hijos de Dios proclamar el evangelio para que así el Espíritu Santo de Dios pueda convencer a todo y cada una de las personas que escucha la palabra de Dios de todo pecado. No omitamos lo que debemos de hablar, lo que debemos de proclamar a las naciones. Y por esto estoy haciendo estas transmisiones para que por medio de ellas muchas personas puedan escuchar la palabra de Dios. Todavía hay tiempo. El juicio de Dios se acerca prontamente y va a comenzar por la casa. Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo para reflexionar y para arrepentirnos. Como decía el maestro, arrepentíos y convertíos porque el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntete en este momento, cambia de pensamiento y entrégale tu vida al Señor, que es tiempo de caminar bajo su gobierno antes de que sea demasiado tarde, antes que tu vida acabe o sea que Jesús retorne, antes que tu estadía en la tierra sea terminada. Entrega tu vida al Señor en el nombre de Jesús. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Bendecimos tu palabra, Señor amado, eterno de la gloria. Y hoy te pedimos en el nombre poderoso de Yeshua, que tú seas, Señor, enseñoreándote en los corazones, Padre. Señor, redaguyéndonos, Padre amado, Santo Dios, para que nosotros podamos, aleluya, retornar a ti, vivir conforme a tu voluntad, Señor. Y tengamos una vida, Señor, alineada a tu palabra, alineada a tu reino, Señor. Que tu reino sea estableciéndose, Señor, en todas las áreas de nuestras vidas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, y que esta palabra llegue a los corazones, llegue, Señor, a la familia, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos a ti. Amén, amén. Muchas bendiciones. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y hasta aquí esta pequeña cápsula de un devocional con el Espíritu Santo. Shalom.